después de las elecciones. Está con nosotros Osvaldo Giordano, economista, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto estar de vuelta por acá. Acá estamos, hablando de economía. Como siempre. Sí, la verdad que sí. Y siempre lo mismo encima. Mi sensación es esa, pero seguramente hay matices. ¿Cómo ven el escenario post-26 y estas declaraciones, por ejemplo, de que no se mueve el esquema? Que se cambia el régimen monetario. Ningún ministro de Economía va a avisar que va a cambiarlo, así que no, yo por eso. ni lo tomaría, digamos, yo ni le preguntaría, porque la verdad lo ponen un aprieto que lo obligas a decir algo que por ahí no es cierto. Yo creo que se ha generado una tensión exagerada en torno a qué puede pasar en la elección. Yo creo que en la elección lo que va a pasar es una ambigüedad, es decir, alguno va a decir gané porque pasó esto, el otro va a decir gané por lo otro, perdiste por esto, perdiste por otro. Yo creo que va a ser un poco un empate en el cual lo más importante no es el resultado, sino qué reacción tiene el gobierno en función del resultado. Que pase lo que pase, la reacción... La mejor reacción que podría tener el gobierno es decir, darse cuenta que ese aislamiento que fue potenciando en los últimos meses lo lleva a un camino sin salida, porque no solo no puede hacer las reformas, porque necesita obviamente un apoyo más amplio, sino que incluso en los últimos meses se le hizo hasta difícil sostener el equilibrio fiscal, que es la base, el pilar, digamos, de su plan económico. Entonces, si de las elecciones surge un gobierno distinto, con una apertura, es decir, bueno, si necesito ampliar mi base de sustentación y por lo tanto encaro una actitud distinta con por lo menos parte de la oposición para defender mi pilar básico, el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma, bueno, yo creo que no debería ser tan traumático el lunes que viene. No lo vamos a ver el lunes, probablemente no demorar un tiempo, pero me parece que lo que define es eso, cómo reacciona el gobierno ante las elecciones. Si reacciona en ese sentido, lo cual parece difícil porque ha hecho todo lo contrario hasta ahora, claro. yo creo... muy contraintuitivo. Y claro. Sí, pero bueno, uno como economista dice, bueno, escenarios, ¿no es cierto? Porque si pasa todo esto, que nunca pasó. Por lo menos no pasó hasta ahora, pero que sería lo lógico, digamos, porque es matemático. Sí, decir, es increíble. No hay forma, digamos, no hay elección que te dé vuelta la capacidad, el poder que tenés, digamos, en las cámaras vas a ir necesitando apoyo, ni que hablan los gobernadores, sino los gobernadores van a ser los mismos, es decir, la misma gente con la que te peleaste hace unos meses, bueno, ahora tenés que ver cómo arreglar. Si pasa eso, yo creo que el tema del dólar va a pasar a ser algo relativamente poco traumático. Es decir, puede ser que esté un poco atrasado, ¿no? No parece que existiera una distorsión tremendamente grande. Que hay que cambiar el régimen es obvio, porque este régimen es un régimen de transición. Es decir, hay todavía parte del cepo armado. La banda, ¿no es cierto? La banda superior, en la medida que haya inflación del 2%, y la banda del 1% se está atrasando. Es decir, es claro que lo va a cambiar. Es decir, si lo hace el lunes o dentro de un par de meses, no sé. Está pero bien. no. Ahora, en ese cambiar, hay alguna gente que dice el gobierno debería... la biblioteca, en términos generales, está dividida entre los que dicen tendría que poner más cepo y quienes dicen tiene que ir a más flotación y más apertura. Vos y la Fundación Mediterránea, ¿en qué lado de la biblioteca se No, claramente en los segundos. Yo creo que el momento, ¿cuándo es? Probablemente no es el lunes, insisto, puede ser un mes más, un mes después de más, pero hay que ir hacia un esquema de mucha más libertad, más parecido al que tiene Perú o el que tiene Uruguay, y demás, con mayor libertad. Y ese esquema de libertad, que lo que nos da miedo a todos es qué salto puede dar el dólar. Bueno, justamente. ¿Cuál es el escenario para yo creo más probable? que pero bueno, volvemos al principio. Si vos mantenés el equilibrio fiscal, es decir, si mantenés lo que hasta ahora fue el gran logro del gobierno, para lo cual, insisto, desde el punto de vista político tenés que dar un cambio porque venías perdiendo por goleada en el Congreso y hasta ahora, bueno, lo fuiste zafando, pero en algún momento te van a meter un gol y varios goles. Sí. Si cambiás eso, no debería ser traumático. El dólar mirado, también al gobierno no le gusta mirar para atrás y demás, pero... un dólar 2000 es un dólar de hipercrisis, sería un dólar de una cosa
traumática. Ahora, un dólar de normalidad, donde más o menos se mantiene la disciplina fiscal y todo esto que se está hablando de las reformas se empieza a mover con un poquito más de consistencia, no es un dólar tan distinto al actual y por lo tanto, si bien nadie sabe cuál sería el dólar de la libertad, de la plena, sin intervenciones, en principio no debería ser tan distinto al que hay ahora. Osvaldo, 2010 es un dólar de hipercrisis. ¿Y qué sería una hipercrisis? Con Ceci hablamos muchas veces acá de los fantasmas que tenemos y quienes por ahí no entendemos tanto la cuestión técnica de la economía. Ayer con el equipo de la tarde escuchaba una discusión también entre los medios, si la cuestión era política, si era económica. ¿Puede generarse en la Argentina hoy con las condiciones como están una hipercrisis? Buena pregunta, porque es cierto, si hay equilibrio fiscal no es tan fácil. Bueno, en algún punto se acabaron los pesos, es decir, yo sigo comprando dólares y normalmente las crisis que eran, tenías un desequilibrio fiscal grande, emitías, bueno, metías pesos y esos pesos se iban a los dólares. Eso es el combustible de una crisis. Mientras más grande el déficit, mayor la emisión, más combustible para hacer una crisis, el dólar que explote. Eso no está. Ahora, una hipercrisis, yo entiendo, sería algo donde le dan vuelta la mano al gobierno y empezamos con déficit, y empezamos con los desórdenes, y bueno, y ahí Dios sabe a dónde puede parar. Es decir, eso es ilimitado, la posibilidad de a cuánto se puede ir según el nivel de desconfianza que esto genere. Básicamente una cuestión de confianza. Es decir, ¿por qué no compramos dólares ahora? Y bueno, porque tenemos miedo. Claro, pero se lo pregunto porque... A ver, ayúdeme porque quizás lo estoy interpretando mal, pero usted lo que dice, o sea, técnicamente no tenemos, o sea, puede haber condimentos externos. Usted dice, sí, qué sé yo, si la oposición empieza a aprobar cosas que ataquen al déficit y eso genere desconfianza, entonces al final es como una cosa más interpretativa de sensaciones y no de cuestiones técnicas de la economía. A ver, es que yo creo que lo que estamos viendo hoy es justamente una desconfianza generada por muchas cosas. Bueno, tenemos un prontuario malo en la Argentina, ¿no? Claro. Hemos muchas veces defaulteado, venimos de una situación precaria, tenemos reservas negativas, también juega en contra. Pero fundamentalmente el problema es la duda es si el gobierno puede sostener o no la estrategia, sobre todo de la disciplina fiscal. Si después de las elecciones, como digo, hay un esquema donde se percibe que el gobierno, en lugar de pelearse, logra atraer a parte de la oposición para sostener la estrategia del equilibrio fiscal, y ni que hablar si lograr además decir, bueno, voy a avanzar con la reforma, no hay ninguna razón objetiva para que haya una crisis. Y más allá de eso, ¿y en la economía real qué ven? Más allá del dólar, lo financiero y demás. Mira, nosotros que venimos lo alertamos ya a principio de año, no me acuerdo una etapa de nuestra revista Novedad Económica, decíamos, bueno, Argentina está en un techo de cristal, es decir, la Argentina cayó mucho en el inicio del gobierno, por todos los desbarajustes que hubo, se recuperó muy rápido, y eso es cierto, el gobierno tiene razón, ¿no?, de que el segundo semestre del año pasado hubo un rebote fuerte, pero fue un rebote, y llegó al nivel parecido al que tenía hace 5 o 6 años. Y ahí se estancó, y ahí se queda, y ahí se va a quedar. Famoso asunto de que la B corta, el rebote de pedo de ruso, después se transformó en una raíz cuadrada. Una raíz cuadrada, y encima, bueno, ahora con todos estos líos, suba tasas de interés y demás, más bien. ¿Estamos en recesión ahora? Y sí, estamos ya hace varios meses estancados para abajo y demás. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque la Argentina es así de hace décadas, porque, bueno, tenemos malos impuestos, tenemos falta de infraestructura, todo lo mal que está. Y en parte, bueno, por las cuestiones más coyunturales, la tasa de interés altísima, bueno, todos estos errores más cercanos. Hasta que no cambiemos eso, vamos a seguir la misma. Es decir, podemos estar un poquito más alto, un poquito más bajo, pero yo creo que si no cambiamos, por eso lo que decía, la disciplina fiscal como punto de partida imprescindible. Y luego decir, bueno, ¿con qué velocidad vamos hacia unas reformas? Cambiar el sistema. Esa es la esperanza, un escenario de esperanza, la esperanza. El mejor escenario posible que esperan los inversores, el mercado. Sería lo fiscal atendido como está hasta ahora, un cambio de régimen del esquema cambiario y un gobierno con la capacidad por lo menos de defender los vetos en el Parlamento y poder impulsar reformas. Ese sería como el escenario. Lo que pasa es que una cosa es
ponerte todo abajo del arco Sí. y decir, me defiendo de los vetos, y ahí no avanzo nada. Esa es una forma. Pero Ahí sería un escenario, te diría, mediocre. Decir, bueno, no sacrifico el equilibrio fiscal, por lo tanto no hay crisis, pero tampoco salgo de todo esto. Es cierto que Claro, No tenés la me quedo- reforma. me quedo- El te- claro, no puedo tenés la reformar. reforma. el techo de cristal lo tenés ahí. Entonces Te quedas vamos a estar ahí. 2 años, un poquito Haciendo para lo que arriba, para podemos. abajo. No va a haber inflación, pero va a ser mediocre. El ideal sería que además de eso, no sea solo decir, bueno, defiendo los vetos, sino que soy capaz, digamos, de llamar a parte de la oposición a decir, che, arreglemos este tema de los impuestos, arreglemos el tema de la legislación laboral, arreglemos el tema de la coparticipación. Y por la forma de ser de Milei, ¿lo ves? Yo digo porque tu historia en ANSES fueron 2 meses donde de golpe Claro, Milei formó parte dijo... de este gobierno. Sí, Sí, claro. sí, Vos fuiste 3 meses al frente de ANSES. Milei dijo, hay un 3 meses hay un diputado cordobés que votó en contra de lo que yo planteo, saquen a Giordano, Una que responde diputada. a Schiaretti. Una diputada. Una diputada. Ya fue La pareja del señor y Giordano. eso fue así, ¿Sí? digamos. Entonces vos lo ves con ese ánimo, bueno, se puede modificar. Por eso lo que digo es un cambio que digo, Claro. es difícil porque hace hasta a la personalidad de la gente, ¿no? De cómo vos encarás los trabajos, pero digo, no es imposible, no sé. Es decir, si se empodera, aunque dicen que por ahí que no es tan así, Guillermo Franco, y decir, bueno, es una persona que es capaz de sentarse con el PRO, con los gobernadores, y decir, sí, bueno, empecemos a trabajar en estos temas. ¿Santiago Caputo no tiene esa capacidad? No sé, yo no lo conozco ni siquiera personalmente, no lo sé. ¿Y cuánto, hagamos a la inversa, cuánta probabilidad le atribuís a ese escenario? Al escenario bueno. ¿Cuántas chances tiene el Claro. escenario mediocre? ¿Cuántas chances tiene el escenario malo? ¿Y cuántas chances tiene el escenario bueno para ustedes? Los economistas, después de los encuestadores, somos los peores pronosticadores. No, Sí, pero yo- ustedes hacen escenario. Los encuestadores te dicen una sola. No, yo creo que el más probable es el mediocre, me parece. El más Yo lo probable veo es difícil una posición defensiva. por una cuestión de personalidad y además porque se han dañado muchas relaciones. Y acá es relevante eso, decir, bueno, ahora vamos a tratar de meternos en mi experiencia, digamos, en la función pública fue esa, ¿no? Cuando vos querés hacer un cambio, es mucho esfuerzo de ganar confianza. Y eso es un 2026 que no crece, que cae, que crece 2%. ¿Cómo es qué 2026 están proyectando? Y seguramente con la inflación, si logra, ¿no es cierto?, obviamente, controlar la cuestión fiscal con una inflación que siga bajando, pero que no crece. Con una economía que no crece. Tengo estancada. una pregunta Tremendo. para eso, para esa economía de cristal. El gobierno tiene 2 años por delante, Sí. con una opinión pública que ya no es la del 2024. Con una economía que no crece, pero que necesita para que ese techo de cristal se mantenga, tener doblegado el déficit fiscal. ¿Cómo hace? Porque 2 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí. Y ya vos tenés demandas de la sociedad. Hay mucha gente que cree que que es increíble porque es realmente un logro del gobierno haber bajado la inflación. Y hay mucha gente que dice eso es un dibujo, porque siente que la plata no le alcanza. Entonces, lo he visto en muchos focus group, Sí, que un es montón. re loco porque no importa quién votar, y vienen con este invento de que bajó la inflación. Y es real que bajó la inflación, No, pero no, mucha es gente más, no lo cree. Te lo digo más, muchos dicen, bueno, la plata no me alcanza. En realidad, te alcanza más que el año pasado. Es decir, Claro. objetivamente... ¿Y por qué está esa sensación? Y la sensación es esta, de que en el desorden de la inflación y en el miedo que genera la inflación, bueno, la prioridad es bajar la inflación y me las aguanto. Y si no llego a fin de mes, veo cómo llego. Pasado el miedo y con estabilidad, donde es más claras las cosas, y ahora me doy cuenta, sí, en realidad no alcanzan, y no alcanza igual que hace 4, 5, 6, 10 años en la Argentina. Hoy estamos con ingresos incluso más bajos que el 2017, 2018, que fue cuando empezó la inflación alta, y ahí empezó a bajar. Ni siquiera se recuperó eso. Por eso me Entonces, alcanza menos. alcanza menos, lo que digo que no alcanza menos que el año pasado. Y el año pasado no teníamos esta sensación. No, pero lo que te va bajando es el miedo. No, y el ahorro, porque mucha gente, amigos con que la inflación No, y yo con- tengo amigos que banca y que vendían dólares y hoy no tienen más. Puede ser. Y también, por pero- supuesto, con expectativa, ¿no? Bueno, que esto ya va a rebotar, bueno, Claro, y no cambiaste. no cambia. No, Entonces, a ver. lo que me cuesta pensar es 2 años. cómo Claro. pero cómo el gobierno navega 2 años en esto. Bueno, Porque una cosa es para llegar al 26 de octubre, pero otra es llegar a 2 años más. ese escenario que usted ve como más probable, que es el mediocre, implica que tiene que navegar durante 2 años en esta situación de los últimos 2 meses que
con Bufflet veníamos tachando para las rondas. Por eso, enfáticamente, nosotros planteamos que ojalá sea el escenario 1, es decir, que realmente el gobierno cambie, sea capaz de seducir a parte de la oposición a defender la disciplina fiscal y a defender las reformas. Con relativa, no digo que hagamos toda la reforma y que sean ideales, pero con poco que se haga en eso, el escenario cambia. Y ese sería el escenario que al gobierno más le conviene, porque efectivamente 2 años en estancamiento es políticamente... ¿Cuál es la más urgente, la tributaria o la laboral? Yo ya le puse 2, pero póngale lo que usted quiera. No, para mí la tributaria. Para mí el daño que generan estos impuestos es enorme, por donde lo mires. Lo que pasa es que es complicado resolverlo. No es, como dice el gobierno, no, aquí un problema de que hay muchos impuestos, elimino los que recaudan poco y punto. Es bastante más difícil. Incluye las provincias como actor principal, es decir, los peores impuestos, ingresos brutos los administra las provincias, las tasas municipales, los municipios, es decir, requiere una capacidad política, además de técnica, es decir, bueno, a ver cómo resuelvo este enredo, política grande, y eso es lo que me genera duda en relación a qué probabilidad tiene de ese escenario. Bueno, sin embargo, ahí el gobierno me parece que tiene una buena, que es que los gobernadores también necesitan cambiar ese entramado. Digo, hasta el gobernador más opositor me parece que va a tener un interés propio en resolver ese esquema fiscal, ¿o no? Debería tenerlo. Tributario. Nunca se sabe, ¿no?, cómo son las la verdad es que porque cada vez que alguien baja un impuesto, el que estaba del otro lado aprovechó para subirlo y tomar ese precio. Ese es como, si no tienen todos los pies en el mismo plato, por los eso, gobernadores tienen todos equilibrio fiscal y han subido impuestos. Por eso, pero como hay algunos ahora que están de acuerdo, digo, no sé, me parece que hay algunas condiciones... Y que tampoco, digo, cuando no hay plata, digo, también los gobernadores tienen 2 años por delante, necesitan que la lo que pasa es que, bueno, un gobernador siempre tiene la culpa de echarle culpa a la nación, y bueno, ahí está toda la especulación política. Pero cuando la ruta está rota y el camión no puede pasar, ya no importa de quién es la culpa, lo que necesitas es arreglar la ruta. Exactamente. ¿No? Digo, hay un momento pero donde... vos podés subir ingresos brutos, hacer la ruta, quedarte el crédito y echarle la culpa de la recesión al gobierno nacional y demás. Entonces, resolvés el... Bueno, por eso, porque el impuesto de las provincias y de los municipios muchas veces es invisible. Absolutamente invisible, es un problema. Justo hemos terminado un estudio sobre cómo incide estos impuestos sobre el crédito. Bueno, la Argentina ha naturalizado funcionar sin crédito, lo cual es una aberración. Es una locura. Es decir, pensemos en una familia que no tiene crédito hipotecario, es decir, que no tiene vivienda porque no hay crédito, y cuando uno mira, bueno, ¿por qué no hay crédito? Sí, la causa principal es la inflación, pero después... Supongamos que resolvamos eso, empieza a encontrar, por ejemplo, los impuestos. La alevosía, digamos, de los impuestos, tanto provinciales como municipales, encareciendo el crédito, hace que, aun cuando bajemos la inflación, no va a haber crédito. ¿Quiénes son los peores alumnos en esa lista? Son muchos, en general grandes provincias, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, incluso Rosario, es bastante generalizado. No todos, ¿no? Hay municipios. ¿Cuál es el mejor? A ver, por la positiva. A ver, claro. Yo creo que el más activo, el que ha demostrado el camino inverso, es 3 de febrero. Que lo ha mostrado diciendo, miren, si yo bajo impuestos, hay más crédito, los bancos van... Y recupero, como Estado, recupero la plata por otro lado, ¿no? Sin porque duda, siempre está como esa cosa de cómo... Además que es ilegal, porque un municipio no... En realidad la tasa se ha convertido en ingresos brutos. Entonces el municipio recibe la coparticipación de ingresos brutos. Por ley de coparticipación, si mira, si vos recibís la plata de ahí, no podés poner el mismo impuesto, es de sentido común. Si ya lo estás recibiendo por un lado, no. La tasa le ponen nombre tasa, pero en realidad es un ingreso bruto municipal, y que en el caso de los créditos directamente imposibilita el crédito. Entonces, eso le pasa incluso al crédito hipotecario, por ejemplo, al crédito a la vivienda, que debería ser lo más virtuoso que en una ciudad o en un municipio en términos de política de vivienda. Pasa con menos... Hay algunos que por ahí tienen la excepción para la vivienda, pero en general pasa. Pero pensá que está eso más ingresos brutos. Claro. Entonces, y pensá en una empresa, ¿no? Una empresa que quiere ampliarse, quiere contratar gente, no sé, tiene un proyecto y demás, y dice, bueno, obviamente las empresas no funcionan todo con su capital propio, necesitan crédito. Es esencial, digamos, algo que nosotros hemos perdido, no hemos acostumbrado a que no haya crédito por todo el desorden, pero
pero en el resto del mundo es esencial para el funcionamiento tanto de las empresas como de las familias contar con crédito y con estos impuestos no va a haber crédito. Por eso, volviendo al principio, sin reforma tributaria no hay crecimiento. No, estoy un poco pesimista. Estaba reflexionando los escuchaba, me abstraje y me puse pesimista. Porque cuesta creer, porque hay un problema político, que es que no hay calidad política para discutir estas cosas. ¿Calidad de dirigentes decís? No lo hay. Hay ambiciones, hay cultura del dominio político, discusión, mucha vulgaridad, candidatos puestos porque hay acuerdos, lo de siempre, no hay nada nuevo. Entonces, me cuesta pensar en que de buenas a primeras la Argentina va a tener un Congreso alineado en el sentido de que hay que generar una discusión sana. El bien común como prioridad. Es muy difícil. Entonces me termino en una mueca, como un buen pesimista, termino siendo no una sonrisa, sino una mueca, y no veo la posibilidad de que, veo más una solución por territorios, geográfica. Ahí vamos, ¿tenemos un último momento? Sí. Dale. Acaba de presentar la renuncia Gerardo Huertain como canciller. Oficialmente se le acaba de comunicar al presidente de la Nación. A partir del lunes habrá nuevo canciller en la República Argentina. Hace instantes Gerardo Huertain habló con Javier Milei, le presentó oficialmente lo que ya había trascendido el fin de semana, que había dejado entrever a sus íntimos, te lo contábamos el lunes, que se iba a ir de la Cancillería si ascendía Santiago Caputo. Más allá de eso, de si finalmente Caputo termina estando al frente del gabinete o no, Huertain hace minutos habló con el presidente, le presentó su renuncia como canciller y a partir del lunes ya va a estar afuera del gobierno. Ahora, a las 11:15 de la mañana, terminó la conversación con el presidente, le dijo: yo me voy de Cancillería, y por lo que me cuentan desde el Ejecutivo, fue aceptado por el presidente de la Nación. Perfecto. Se va Huertain, primer cambio. Lo que se decía que iba a pasar, pasó, finalmente. Ahí está. Bueno. Muy impresionante porque es en el medio del posible anuncio de una negociación de la negociación comercial con los Estados Unidos y demás. Entiendo que había habido algún ruido por ese trascendido de Huertain de poner alguna condición a su continuidad en el medio de una negociación con el gobierno de los Estados Unidos, que el canciller pusiera en duda su continuidad o no, o condicionara su continuidad o no a distintas cosas en el medio de una negociación con probablemente, con la potencia del mundo, ¿no? Renunció el canciller Huertain, noticia de último momento. Volvemos al punto. Está medio como que también me sirve la noticia para seguir desarrollando. Más pesimismo. No, digo, el tema esto, de la calidad técnica, de la calidad institucional. Hay un problema de calidad política. O sea, por más que los políticos son los mismos, los intereses están en la mesa, y mi única esperanza es la solución por sector. 3 de febrero solucionó su problema. De alguna manera lo solucionará Córdoba. Lo que pasa es que no sabés cuánto se puede solucionar, o sea, cuánto puede ser una isla si tenés el impacto del resto. Y yo le sumo un elemento al pesimismo de Gonzalo, que es que también hay algunas cuestiones ideológicas. Algunos de los gobernadores que vemos hoy como la esperanza del centro y la moderación, tienen miradas, por ejemplo, súper críticas con el tema de cargar con impuestos al sistema financiero. Siguen hablando de que el sistema financiero es mala palabra. Lo pongo con nombre propio. Puyaro. Para Puyaro, Puyaro defiende subirle los impuestos a los bancos. A ver, yo coincido con vos, yo creo que no nos faltan dólares sino estadistas. Es una gran frase. Yo creo que sí, vos incluso te comparás, ¿no?, con países como Chile, Uruguay, incluso el mismo Brasil, y hay algo, no sé cómo, no soy político, no lo conozco, pero sí, eso lleva al escepticismo. Y comparto con vos de que no hay forma de hacer una isla. Es decir, la solución por isla no va. No va. Por más que vos quieras, y yo valoro mucho el esfuerzo, por ejemplo, de Diego Valenzuela, dando un ejemplo y haciendo cosas, y algún resultado puede tener, es menor. En un momento te quedás
necesitando No, aire. porque bueno, la provincia le mete ingreso bruto y quien no lo puede manejar, la falta de infraestructura, bueno, hay un montón con la inseguridad, bueno, todos los problemas que derivan, ¿no? Del mal funcionamiento del Estado, la falta de reforma y de hacer funcionar mejor el Estado son inevitables y vos no te podés hacer una Claro. isla. En un momento la isla empieza a tener una tensión con Sí, o el, podés hacer con el mejoras continente. sí, marginales. Sí, obviamente es mejor 3 de febrero que los municipios al lado y habrá más bancos que los municipios al lado. Pero no resuelve el problema, es decir, no va a haber crédito hipotecario ni un boom en un lugar, y al otro no. Uh-huh. Y en ese proceso, vos dijiste una reforma chica y hoy hablaba Maru al principio de la reforma laboral que puede proponer el gobierno y demás. ¿Sirve de algo si se puede consensuar, no sé, una línea de reforma tributaria y aplicar eso solo, o termina como en la nada si vos no haces una reforma más de fondo? Mira, La laboral también, pienso, no sí, sé, es lo cambiás, mismo. no sé, el régimen de indemnizaciones. Ahora, si no haces ninguna de las otras cosas que tenés pensado hacer, qué sé yo, ¿cuánto te sirve? Yo creo que es tanto lo que hay que hacer que abruma. No solo por las dificultades políticas, ¿no? que es difícil alinear a voluntades en un sentido, sino hasta una cuestión técnica. Yo creo que hay bastante confusión en relación a qué hacer con los impuestos, qué hacer con la coparticipación, qué hacer incluso con la reforma laboral. No está claro, digamos, por ahí hablamos de reforma laboral y alguien está pensando en una cosa, por ejemplo, indemnización por despido, y yo te digo, para mí es mucho más importante la negociación colectiva. Y son cosas, o la litigiosidad, los factores que hacen que haya tanta litigiosidad. Entonces, resolver algún tema puntual siempre es mejor que no hacerlo, pero no le pidamos resultados extraordinarios. Es decir, estos 2 años, digamos, en esta perspectiva de 2 años, si van a ser 2 años buenos o mediocres, depende mucho de que la dosis de reforma sea acorde a lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es una dosis grande. Eso hay que ser cierto. Esto no lo resuelve, como les decía, eliminando un par de impuestos o este tema del despido, que por ejemplo, bueno, el gobierno ahí avanzó con la ley base y demás, y el resultado es nada. Es decir, el empleo sigue estancado y demás. Uh-huh. Bien. No, pensaba cuánto viene una inversión en ese escenario de mediocridad. Bueno, lo que se ve ahora, ¿no? Inversiones, en general los anuncios son el RIGI, que en realidad es como ese sí es una isla. Otro país, claro. Una isla porque ahí tenés otro régimen tributario, no tenés cepo, bueno, tenés todo lo perfecto. En el resto, no, yo diría que es bastante en el día a día vivir con lo que hay y no se avisora una cuestión de fondo. Parte también potenciado, ¿no?, por la incertidumbre esta, ¿no?, de qué va a pasar después de las elecciones. Pero si no hay cambio, yo creo que va a ser una continuidad, ¿no?, de ese escenario mediocre. Tal cual. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante, como siempre. Osvaldo Giordano, economista, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana.